qué bueno es el Señor. Gracias damos por darnos esta preciosa oportunidad de estar nuevamente en sus hogares, que nos dejan entrar. Bendiciones a cada uno de aquellos que nos están sintonizando localmente, así también por cada uno de aquellos que a través del internet. Dios les bendiga grande y ricamente donde quiera que nos estén escuchando, que sea la palabra del Señor que traiga bendición a sus vidas, a sus corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por darnos esta preciosa oportunidad y poder usar estos medios en la radio, a través ya sea de Facebook, a través de YouTube. Dios les bendiga grande y ricamente. Aleluya. Y en esta hora vamos a estar meditando en la palabra del Señor, en un tema precioso, maravilloso, que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor allá en el libro de Marcos, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8. Aleluya. Gloria a Dios. Marcos, capítulo 8 y verso 34 y 35. Aleluya. Una de las cosas que vemos, que a través de la palabra Dios nos va a seguir hablando. Amén. Aleluya. Y queremos que el Señor sea hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Amén. Así que Marcos capítulo 8 y verso 34 y 35, para la gloria de Dios y en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, dice así la palabra del Señor: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Aleluya. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección al Señor, que sea su Espíritu Santo guiándonos. Amén. Que sea su Espíritu Santo hablando a la vida, a la necesidad de cada uno de aquellos que realmente están atentos y quieren aprender más de la palabra. Padre y buen Dios, en esta preciosa hora, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro, damos las gracias por permitirnos, oh Dios, alabarte, glorificarte por medio, Señor, de tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios eterno, que sea su Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Que sea su Espíritu Santo redarguyéndonos para la gloria de su precioso nombre, Señor. Trate con cada uno de nosotros en las áreas, Señor, que cada uno necesitamos. Y en esta hora nos ponemos en sus manos, oh Dios. Que sea usted hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Usando este instrumento para la gloria de tu precioso nombre, Señor. Usando este vaso, este conducto, mi Dios, para que su nombre sea alabado y glorificado en una forma poderosa y maravillosa. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, nos ponemos en sus manos. Amén y amén. Aleluya. Una de las cosas que vamos a ver a través de la palabra del Señor en la versión, en la nueva versión internacional, dice: luego llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguno quiere ser mi discípulo, les dijo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Verso 35, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Aleluya. Una de las cosas que vemos que a través de la palabra del Señor, bendito sea su nombre para siempre, aleluya. Estamos teniendo un poquito de problemas, pero
Gracias a Dios. Vamos a seguir adelante. Una de las cosas que vemos que a través de esta palabra, Dios siempre nos está hablando. Y una de las cosas que vemos que a través de ser uno de los discípulos del Señor Jesús, es que nosotros tenemos que tomar esa cruz. Y la cruz de Cristo es un símbolo de sufrimiento. Una de las cosas que vemos que usted y yo, como discípulos del Señor, tenemos que aprender a poder seguir las pautas, seguir los pasos del Señor, seguir en obediencia. Y esto requiere mucho de cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Porque nosotros, como discípulos del Señor, como seguidores del Señor, tenemos y debemos ser ejemplo para con cada uno de aquellos que están a través del tiempo aprendiendo qué es ser un discípulo. Un discípulo es aquel que sigue a su maestro, está atento a las palabras, está atento a todo lo que hace su maestro. Es como en este tiempo que a cada uno de nosotros nos enseñan cómo tenemos que trabajar, y estamos bajo un liderazgo, bajo una persona que nos va a enseñar cómo trabajar, cómo guiarnos a hacer ese trabajo específicamente. Y es por eso que a través de esta palabra nosotros podemos ver que el Señor Jesús dijo, no nada más a los discípulos, le dijo a la gente que estaba ahí también rodeándolo, ¿verdad? Había bastante gente. Por eso, la versión que nosotros manejamos normalmente, la versión Reina Valera, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y cuando usted y yo tomamos esa cruz, no piense que vamos a traer nosotros vamos a cargar una cruz, o vamos a traer, como muchas veces estamos viendo que aún personas que se dicen que son cristianas, que son hijos de Dios, ¿verdad? Traen su cruz aquí, traen su medalla. Eso no quiere decir que estemos cargando al Señor. El Señor estaba dando un ejemplo de lo que es realmente sufrir igual que Él. Él fue a la cruz del Calvario, Él tomó esa cruz. Entonces nosotros, como discípulos del Señor, tenemos que tomar esa cruz, que es un símbolo de sufrimiento. ¿Por qué sufrimiento? Por eso dice que nos tenemos que negar. Otra versión dice renunciar. Entonces, cuando nosotros renunciamos a nuestro, vamos a decir, a nuestro yo, a nuestro egoísmo, a lo que primero yo y después yo y al último yo, tenemos que renunciar a todo eso y tenemos que darle la prioridad al Señor, porque Él es nuestro maestro, Él es, como dicen ahora, nuestro mentor, ¿sí me entiende? Entonces, a través de esta palabra nosotros podemos ver que hay un sufrimiento a través de la palabra del Señor, que es grande y maravilloso lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Y es por eso que a través de esta preciosa palabra nosotros podemos ver que Dios es grande en misericordia para con cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. Es por eso que nosotros tenemos que sufrir. ¿Y cómo vamos a sufrir nosotros? Por medio de que, por ejemplo, si somos discípulos de Él, tenemos que estar, ¿qué? ¿Dónde? Sufriendo. Y vamos a sufrir según la palabra del Señor, lo que nos enseña allá en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso
21, vaya usted ahí y comprueben, vamos a comprobar lo que dice la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 21 y luego vamos a pasar al capítulo 4 y verso 13. Vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 21, dice: pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para ser discípulos, para ser enseñados, para ser dirigidos, para ser un ejemplo de cada uno de aquellos que nos están mirando, y nos están mirando porque somos seguidores del Señor, somos hijos de Dios. Entonces lo que Dios está haciendo nos está formando. Por eso dice el verso 21, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dice, dejándonos ejemplo para que sigamos o para que sigáis sus pisadas. Un ejemplo de Cristo nos dejó. Y ese ejemplo, usted y yo lo vamos a seguir como hijos de Dios, como discípulos del Señor, como siervos de Dios, como a cada uno de aquellos que realmente estamos buscando de Dios, queremos más y más de Él. ¿Por qué? Porque Él nos dejó ese gran ejemplo. Y ese gran ejemplo nosotros lo podemos ver como hay un discipulado. ¿Cuánto tiempo el Señor estuvo con sus discípulos, con sus apóstoles? Y esto les dejó una gran enseñanza a cada uno de aquellos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los estaba enseñando, los estaba disciplinando. Y muchas veces nosotros no queremos ser disciplinados, muchas veces no queremos aprender de los demás, pero tenemos. Es como cuando nosotros antes, cuando estábamos niños, van a decir, fuimos a la escuela, aprendimos, pasamos grado. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el maestro? Estábamos siendo enseñados en ese tiempo por alguien que estaba tomando el tiempo para poder nosotros, vamos a decir, aprender a leer, aprender a escribir, aprender a hacer tantas cosas. Entonces, es lo mismo en la palabra del Señor. El Señor Jesús nos dejó ese gran ejemplo de poder nosotros, aleluya, sufrir como Él sufrió, de aprender a caminar como Él caminó. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 21 es lo que dice: pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para ser disciplinados, para aprender, para seguir sus pisadas del Señor. Y ese ejemplo nos las da. Un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque nos ha llamado con un llamamiento santo para la gloria de Él. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Por qué? Porque Él sufrió. Y lo que Él sufrió en la cruz del Calvario, aleluya, fue algo precioso, maravilloso, donde el Dios de la gloria, bendito sea su nombre, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Ahora nosotros, no es que vamos a dar la vida por cada uno de ellos, no, sino que ahora el Señor Jesús nos da un ejemplo, y ese ejemplo es porque en aquel tiempo se tomaba esa cruz, vamos a decir, de un ejemplo de aquel que robaba y era crucificado, y era un sufrimiento aquella persona cuando iba a ser crucificado, cuando iba a ser colgado, era tremendo. Entonces el Señor Jesús nos da un ejemplo de que tomemos esa cruz. Y esa cruz no es que vamos a andar cargando esa cruz, no es que vamos a traer una cruz grandota colgando aquí como medallón, no. Sino que al contrario, lo vamos nosotros a tomar esa cruz. Pero esa cruz es diferente ahora. ¿Por qué? Es un símbolo solamente, un ejemplo, vamos a decir, que el Señor Jesús nos pone. ¿Por qué? Porque hay un sufrimiento, y como nos dice la palabra del Señor, que para eso fuimos llamados. ¿Para qué? Para dar un buen ejemplo. La palabra del Señor nos enseña ahí en Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 13. Dice la palabra del Señor: sino gozaos
por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, hay una gran promesa para con cada uno de nosotros. Si usted quiere ser un discípulo, un seguidor del Señor, va a sufrir. No es fácil. No es fácil ser cristiano, no es fácil negarse a muchas cosas. Muchas personas dicen, yo no quiero entrar a esa religión porque voy a dejar todo esto. Voy a dejar tantas cosas. Créame con todo mi corazón. Créame así, lo que dice la palabra del Señor. Aquí lo que estamos viendo en el verso 13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, no es que vamos a pasar todo, pero siempre de una o de otra manera vamos a sufrir. Pero ¿sabe qué? En ese sufrimiento el Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar, porque Él está con cada uno de nosotros. Dice, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es una promesa de parte de Dios para con cada uno de nosotros cuando nos podemos gozar. Es un sufrimiento, pero ese sufrimiento después se va a convertir en gozo, en alegría. Por eso dice la palabra del Señor que Él ha cambiado nuestro lamento. Antes nos lamentábamos por todo lo que nos pasaba, pero ahora ha cambiado nuestras vidas, nuestros corazones. Ahora podemos decir, gracias, oh Dios, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es grande, porque dice que Él ha cambiado nuestro lamento en baile, o sea, en alegría, en gozo, en poder danzar, en poder gritar, en poder saltar. ¿Por qué? Porque ahora hay alegría, hay gozo y hay paz en nuestros corazones. Muchas veces piensan que nosotros los cristianos o los creyentes o los que hemos creído en Cristo Jesús, que somos personas aburridas, que somos personas que no nos divertimos, que somos personas que estamos solamente leyendo la Biblia o que solamente estamos ahí. No. Al contrario, tenemos paz, tranquilidad. Es como en estos momentos el mundo entero casi, en muchos países, ¿qué es lo que tiene? El temor. Pero el temor, ¿por qué? Porque el enemigo siempre ha puesto miedo y temor. Pero ahora nosotros tenemos paz y tranquilidad porque estamos confiando en el que hizo los cielos y la tierra, en el que dijo, consumado es, aleluya. El apóstol Pablo dijo que Él se gozaba en las tribulaciones. Entonces, cuando usted y yo nos encontremos en estas tribulaciones, ¿sabe qué? Nos tenemos que gozar. Sí, amén. Es por eso que esta palabra nos va a enseñar grandemente cómo un discípulo se puede gozar. Y les voy a contar un poquito de mi testimonio en estos momentos, de lo que Dios ha estado haciendo. Sí, amén. Hace un mes atrás, podríamos decir, unos 4 semanas atrás, mi esposa y yo estuvimos bien malos, pero no por el COVID-19, no, sino que nos enfermamos al menos yo me enfermé de neumonía y estaba yo sin comer y me daba un poco de calentura, no mucho, no tenía yo muchos problemas. Pero mi sistema era diferente al sistema de mi esposa. Entonces, yo me agarré de esta palabra, de lo que dice Efesios capítulo 6 y verso 10. Yo me agarré de ahí. Porque dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y si yo no hubiera estado fortalecido, si yo no me hubiera agarrado de esta palabra, como dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Yo le decía, Señor, tu palabra a mí me dice que me fortalezca en ti y que te clame a ti. Aquí estoy, Señor, ayúdame, sácame adelante. No nada más a mí, sino también a mi familia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos reunidos alabándote y glorificándote. Te estamos conociendo, somos temerosos de ti. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? No, me fortaleció
espiritualmente me fortaleció, también físicamente, y gracias a Dios me sacó adelante. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy aprendiendo a caminar con Él, estoy aprendiendo a andar con Él. Entonces un discípulo aprende, aleluya, de su maestro por medio de esta palabra. Bendito sea su nombre. Por eso bien dice Efesios, y eso lo recalco nuevamente: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Ese versículo a mí me sacó adelante, y yo sé que a usted también lo puede sacar adelante para la gloria de Él. Aleluya. Por eso dice: clama a mí y yo te responderé. Aleluya. De lo más profundo de su corazón, si usted tiene alguna necesidad, si usted tiene algún problema, si usted tiene alguna enfermedad, clame al Señor y Él le contestará. Pero créale a Él, como dice Hebreos capítulo 11 y verso 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, si usted se está acercando, si usted a cada día cree más en Él, vea lo que dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, va a haber una recompensa, va a haber una bendición cuando usted cree en el Dios Todopoderoso. Aleluya. Porque esta palabra no regresa vacía. Bendito sea su nombre para siempre. Usted que se está acercando al Dios Todopoderoso, ahora vemos que muchas personas se están acercando, pero qué bueno que se acerquen verdaderamente al Cristo glorioso, a Él, al que hizo los cielos y la tierra, al que fue a la cruz del Calvario, aleluya, y derramó esa sangre preciosa por usted y por mí y por todo el mundo. Si el mundo ahorita se estuviera de rodillas, como dice la palabra del Señor, allá en segunda de Crónicas 7:14, un verso bien conocido: si mi pueblo se humillare, si cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús, escuche bien esto, si ha creído usted y ve lo que dice esta palabra, Dios puede hacer grandes cosas. Si mi pueblo se humilla, dice, está hablando de los que han creído en Cristo Jesús, aleluya, de los que creen en el Señor, de los que creen que Dios los puede sacar de ese hospital, de los que creen que Dios los puede levantar de donde están, porque para Dios nada es imposible. Aleluya, bendito sea su nombre para siempre. Si a mí me sacó, a usted también lo va a sacar. Usted que ha creído en Cristo Jesús, créale a Él que Él puede hacer grandes cosas en su vida, porque Él es un Dios todopoderoso. Dice: yo no te voy a dejar ni te voy a abandonar. No nos va a dejar, sino que al contrario nos va a dar fuerza para seguir adelante, para ser de testimonio. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso es de que cuando usted y yo tomamos, aleluya, lo que dice esta palabra, que Él, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, nos tenemos nosotros que negar. Entonces vamos a seguir al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos dio un ejemplo. Él, siendo el Dios Todopoderoso, fue a la cruz del Calvario. Él derramó esa sangre por usted y por mí, por todo el mundo. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Verdad? Nos dio salvación para con cada uno de aquellos. Por eso, al Señor Jesús, ¿qué no le hicieron? ¿Lo humillaron? Entonces nosotros, muchas veces nos van a rechazar, muchas veces a usted y a mí nos van a rechazar porque dicen: ay, son cristianos, son hijos de Dios, se van a burlar de usted y de mí. Pero ¿sabe qué? No se están burlando de usted y de mí, se están burlando del que hizo los cielos y la tierra, porque ahora el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si Él aprendió a caminar, si Él aprendió a seguir, entonces usted y yo tenemos que aprender a seguir también al Señor Jesús. Vamos a sufrir, sí es cierto. Vamos a tener rechazo, sí es cierto.
y va a haber problemas. Primera de Pedro capítulo 2 y verso 4. Vea lo que dice la palabra del Señor. Dice, acercándonos a Él, ¿a quién? A Cristo, dice. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Bendito sea su nombre para siempre. Ese es el fundamento que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 4. Acercándonos a Él. ¿A quién? A Cristo. Usted y yo nos acercamos a Cristo. Piedra viva, dice. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Rechazaron al Señor Jesús? Sí, es cierto. A usted y a mí muchas veces nos rechazan, nos miran mal. Está tremendo esto, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos esta cruz que nos hace que nos humillemos más delante del Señor. Y eso tenemos que seguir adelante. Por eso dice, bien dice la palabra del Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es como, le voy a poner un ejemplo, es como cuando, por ejemplo, hay un juego bien interesante, vamos a decir, y es el tiempo de la reunión allá en su iglesia o allá en el discipulado, donde usted quiera. Pero usted, como discípulo del Señor, dice, ay, no voy a la reunión. ¿Qué es lo que usted está haciendo? No se está negando. Usted está diciendo primero yo y después Él. Cuando no es así. Nosotros nos tenemos que negar, tenemos que dejar eso y darle el tiempo al Señor. Entonces, la palabra del Señor se va a cumplir en cada uno de nosotros, que vamos a tener que negarnos. ¿Por qué? Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 y verso, aleluya, 24, dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 16 y verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, negarse a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, hay condiciones para seguir al Señor Jesús. No nada más es de decir, bueno, ahora ya lo acepté, tengo que seguir adelante, sí, pero tiene que aprender a ser discípulo, aprender a ser enseñado. ¿Y cómo es de que nosotros vamos a ser discípulos? ¿Cómo es que vamos a ser enseñados? Por medio de los estudios que haya, por medio de la predicación, por medio de que Dios está usando al siervo, a la sierva, al hermano, X persona, X hermano, ahí donde usted se congrega, usted está siendo un discípulo. Y no nada más es de decir, bueno, pues allá voy a aprender. No. Esta palabra, usted y yo la tenemos que leer, porque dice, y fueron halladas tus palabras, y yo, dice, yo las comí. Oigan, qué tremendo es, ¿no? Que muchas veces nosotros no encontramos o no leemos esta palabra, no dedicamos el tiempo para la gloria del Señor, sino que lo dedicamos en otras cosas. Entonces, cuando usted y yo dedicamos el tiempo para orar, cuando dedicamos el tiempo para meditar en la palabra del Señor, Dios va a hablar a su vida, a su corazón. Hay tres pasos, podríamos decir, en este pasaje, que es que se sufre contra el pecado durante toda la vida. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo nos va a querer a usted y a mí de una o de otra forma hacer que nos desviemos, que nos salgamos de la obediencia, de la enseñanza del Señor Jesús durante toda la vida. No es de que ya lo acepté, ya todo va a como se dice muchas veces, a ser color de rosa. No, tenemos que sufrir. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre nos va a poner obstáculos para que nosotros dejemos
de aprender, dejemos de alabar al Señor con todo nuestro corazón. Por eso, al crucificar los deseos de la naturaleza pecaminosas, según Romanos capítulo 6 y verso 8 hacia el 13, vea lo que dice la palabra del Señor, aleluya, Romanos capítulo 8. Esto es lo que nos enseña que cada uno de nosotros, aleluya, del 8 al 13, Romanos capítulo 6, aleluya. Romanos capítulo 6, verso del 8 hacia el 13, dice la palabra del Señor. Y si morimos, dice, con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esa es la vida que nos da el Señor. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea, o sea, ya no tiene autoridad, ya no tiene poder más de Él. Porque en cuanto murió, dice, murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Verso 11. Así también vosotros, o sea, nosotros, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, o sea, el cuerpo de uno, como instrumento de iniquidad, sino presentémonos, dice, ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y ustedes miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Esto es lo precioso, lo maravilloso, que a través de esta escritura en Romanos capítulo 6, del verso 8 hacia el 14, es lo que nos enseña lo que dice la palabra del Señor. O sea, que nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, siempre vamos a querer hacer el mal. Pero mientras usted y yo, como dice la palabra del Señor en Santiago, someteos pues a Dios, dice. Mientras usted y yo nos sometamos a Dios, aleluya, vamos a resistir los ataques del enemigo. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Y sabe por qué lo vamos a resistir? No por su fuerza ni por mi fuerza, no es por su conocimiento ni por mi conocimiento, sino es bajo el poder y la autoridad del Dios Todopoderoso que vamos a estar sometidos. Bendito sea su nombre para siempre, aleluya. Esto es lo maravilloso cuando dice someteos. Esto es lo grandioso que hace Dios. Cuando usted y yo nos sometemos al poder, a la presencia de Dios, Dios va a hacer grandes cosas. Y yo sé que cada uno de aquellos que pueden estar en estos tiempos enfermos, que pueden estar necesitados, ¿sabe qué? Yo le animo a que se someta a Dios y lo busque. Bendito sea su nombre para siempre. Y Dios va a hacer un milagro, porque Dios siempre hace grandes cosas. Los milagros no han cesado. Lo que ha cesado es de que el hombre no ha clamado al Dios Todopoderoso, al que hizo los cielos y la tierra, porque para Dios nada es imposible. Aleluya. Si a mí me sacó, aleluya, a usted también lo va a sacar de donde está. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso la palabra del Señor nos enseña que si morimos, dice, con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, como dice la palabra del Señor, estamos muertos en Cristo Jesús. Entonces, sabiendo que Cristo, dice, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Oiga, eso es lo precioso, lo que Dios hace. Por eso, cuando nosotros vemos en el capítulo 10 y en el verso de Romanos capítulo 10 y en el verso 9, ¿qué es lo que dice? Dice que si confesares con tu boca, dice, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo para con cada uno de aquellos que no ha creído en Cristo Jesús. Yo no sé si tú le has abierto tu corazón al Señor. Yo no sé si tú le has dicho, Señor, entra a mi vida, Señor. Yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Aunque bíblicamente no está esa palabra de recibirlo, sino dice que el oír viene por la palabra. Entonces, cuando oímos esta palabra, Dios empieza a trabajar en su vida, en mi vida. A mí por varios años, me estuvieron hablando de la palabra y yo me burlaba de ellos. Y me decían a mí, mira, Esteban, Cristo te ama. Y yo le decía, sí, a ti también. O sea, yo me burlaba de ellos. Pero yo no sabía lo que estaba haciendo, yo no sabía lo que me estaba perdiendo en ese tiempo. Pero tuvo que llegar el tiempo en que le entregué mi vida al Señor. Llegó el tiempo en que le dije, sí, Señor, aquí estoy, entra a mi vida, a mi corazón. Entonces, hay un gran cambio. Dios nos hace ver dónde estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, aleluya. Pero ahora, bendito sea su nombre para siempre, que estamos en la luz. Ahora que estamos en esta luz, tenemos esa lucha, esa prueba también, sí, porque el enemigo siempre va a querer y ha querido siempre separarnos. Pero déjeme decirle que la palabra del Señor, aleluya, mora en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso, al crucificar los deseos de la naturaleza pecaminosa, vienen esos problemas. 2. Sufre en la guerra contra el enemigo y los poderes de las tinieblas a medida que avanza en el reino de Dios. A medida que usted le está obedeciendo a Dios, a medida que usted se está sometiendo, a la medida que cada uno de nosotros queremos avanzar, o sea, queremos conocer más, queremos saber más, queremos que Dios nos use, queremos que Dios se manifieste poderosamente, ya sea buscándolo en ayuno, en oración, a través de esta palabra. Dios va a hacer grandes cosas, sí, pero sabe que el enemigo no va a estar tranquilo, porque siempre va a querer siempre hacer un obstáculo. Pero ¿sabe qué? Poderoso es Dios, como dice la palabra, que poderoso es Dios para guardar nuestro depósito. Entre más usted y yo alabemos al Señor, entre más ayunemos, entre más leamos esta palabra, ¿sabe qué? Nos vamos a hacer fuertes en el Señor, aleluya, porque no habrá cosa que nos pueda dañar, porque estamos en el Señor. Entonces, hablando espiritualmente, sí es cierto, nos podemos enfermar, como me pasó, pero es lo normal en cada uno de nosotros como seres humanos. Muchas veces nos tenemos que enfermar, muchas veces tenemos que padecer. Cuando hay negligencia en nuestro ser, en nuestro cuerpo, hay negligencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno se enferma. Pero ahora, cuando ya pasa todo esto, entonces dice, no, ya no lo hago. ¿Por qué? Entonces está teniendo sabiduría. Entonces Dios nos da esa sabiduría para seguir adelante. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, a medida que usted y yo vamos a cada día fortaleciéndonos en el Señor, también vamos avanzando hacia el reino de Dios, hacia la presencia de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso bien dice la palabra del Señor allá en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10 y verso 4, 5, aleluya, 6 y 7. Vea lo que dice. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4 hacia adelante, dice, porque las armas, dice, de nuestra milicia no son carnales, oiga, o sea que son espirituales. ¿Y cuáles son las espirituales? La palabra del Señor, aleluya. Por eso bien dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando, o sea, hay un orgullo espiritual, ¿eh? Se va a derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, tenemos que estar listos. ¿Por qué? Porque hay disciplina, tanto en la vida de uno, como en la vida de cada uno de aquellos que están siguiendo al Señor. Verso 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que, como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Qué tremendo es, ¿no? Tiene que haber una apariencia, tiene que haber algo que diga que nosotros somos del Señor, que somos propiedad de Él. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? No porque yo vaya al culto todos los días, no porque esté yo cantando ya, no porque yo esté ministrando y diga, no, ya es del Señor, no. Dice la palabra del Señor que por sus frutos los vas a conocer. ¿Cuál es el fruto que usted y yo estamos dando? ¿Cuál es el fruto que podemos dar? Aleluya. Es un fruto que es de que nuestro modo de hablar va a cambiar. Y tiene que cambiar. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo usted lleva o cuánto tiempo yo llevo? ¿Sí me entiende? Tenemos que cambiar nuestra forma también de pensar, como la semana pasada que hablamos de un tema. Entonces, cuando nosotros vemos que debe de haber un cambio en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿qué es lo que Dios hace? Nos está transformando. Por eso Romanos nos habla y nos dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando usted y yo estamos meditando en esta palabra, nos vamos transformando. Estamos viendo que Dios nos está hablando a nuestra vida, a nuestro corazón y nosotros mismos, o sea, por medio de su Espíritu Santo. Oh, esto está mal, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo tengo que hacer, ya no tengo que hablar así, tengo que cambiar mi modo de hablar, tengo que cambiar mi modo de hacerlo. Entonces, todo eso Dios está haciendo y está trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso, Efesios capítulo 6 y verso 12 es lo que veíamos adelante ahí mismo. Carta a los Efesios, aleluya, capítulo 6 y verso 12, dice la palabra del Señor, dice a lo que estamos hablando, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice, sino contra principados, oiga, 1, contra potestades, 2, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oiga, 4. No es una lucha fácil. No va a ser una lucha fácil. Pero usted y yo, en Cristo Jesús, aleluya, dice que somos más que vencedores. Porque no es por mi conocimiento, no es por el saber, sino es porque estamos en la presencia del Señor. Él va a luchar. Dice que Él va al frente como poderoso gigante. Y yo lo creo con todo mi corazón. Porque dice que al que cree todo le es posible. Y Él nos ha dado poder y autoridad. Bendito sea su nombre para siempre. Dijo que íbamos a poner la mano sobre los enfermos y estos iban a sanar. Y entonces cuando usted y yo estamos sometidos al poder de Dios, a la presencia de Dios, Dios va a hacer grandes cosas en su vida y en mi vida. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo, estamos sometidos. Eso es lo que el Señor Jesús estaba haciendo con sus discípulos. Los estaba enseñando, los estaba entrenando. ¿Por qué? Porque Él sí iba a ir. Entonces, ahora nosotros nos estamos entrenando aquí. ¿Para qué? Para hacer el mismo trabajo que el Señor Jesús dijo, porque Él mismo dijo que íbamos a hacer cosas grandes. Entonces, cuando nosotros creemos a esta palabra y dice que sin fe es imposible agradar a Dios, o sea, esta fe tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando, tenemos que creerle a Dios. Hace rato le decía que yo me agarraba de esta palabra, Efesios capítulo 6 y verso 10. Cuando dice, por lo demás hermanos, dice, por lo demás hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios es nuestra fuerza para seguir adelante. Dios es el que nos da esa autoridad para poder seguir adelante.
Hay un poder espiritual cuando nos sometemos a Dios, aleluya. Cuando estamos en la presencia de Dios, hay una fortaleza espiritual que nos da esa fuerza verdaderamente cuando estamos sometidos a Dios. Entonces, usted y yo nos tenemos que fortalecer, porque vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, pero ¿sabe qué? Dice la palabra del Señor que somos más que vencedores en Cristo, porque sin Cristo nada somos. ¿Sí me entiende? En Cristo Jesús somos más que vencedores. Y entonces cuando estamos en Cristo, cuando estamos en Él, cuando Cristo pelea nuestras batallas, Él va al frente. Entonces nos hace fuertes para seguir adelante. Y esa fortaleza que nos da a cada uno de aquellos que estamos, aleluya, confiando en el Señor. O sea que somos de su ejército. Se recuerda en aquella lucha que iba a tener el pueblo de Israel cuando se enfrentaban a Goliat. Todos estaban a la expectativa y aquel gigante los desafiaba al pueblo de Israel. Pero llegó este jovencito, ¿cuántos años tendría? Unos 17, 18 años. Y él mismo le preguntó, ¿verdad? ¿Quién es ese que está desafiando al pueblo, a los guerreros, a los soldados, lo que usted quiera? Y muchos decían, no, es que está muy grande, dice. Pero él en su corazón no han conocido al verdadero grande. Entonces, ¿qué es lo que hace la fortaleza? Este joven no tenía miedo, ¿sabe por qué? Porque él había estado en la presencia de Dios también. Y así usted y yo, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando lo estamos alabando, cuando estamos glorificando su nombre, aleluya, bendito sea su nombre para siempre, hay una gran alegría, un gran gozo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque lo estamos alabando, lo estamos glorificando, estamos dándole el primer lugar. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Nos fortalece, nos da la sabiduría para seguir adelante luchando, porque no luchamos con nuestras propias fuerzas, sino que el Espíritu Santo de Dios nos da la fortaleza para seguir adelante. Por eso, cuando Moisés se mantenía las manos levantadas, el pueblo ganaba, pero cuando él se cansaba de tanto tiempo tenerlas, el pueblo desfallecía y empezaban a ganarle. Pero se dieron cuenta, entonces le empezaron a levantar las manos, aleluya. ¿Y qué es lo que hace cuando usted y yo levantamos las manos? Le decimos, Señor, aquí estoy, aleluya. Yo quiero sentir de tu amor, de tu presencia. Yo quiero experimentarlo a cada día más. Entonces Dios nos da la victoria para seguir adelante. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces esa victoria que Moisés experimentó, usted también la puede experimentar, y cada uno de aquellos que estamos buscando al Señor. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. ¿Por qué? Porque somos soldados de Cristo Jesús, porque necesitamos esa fortaleza espiritual, porque necesitamos ese poder espiritual. Bendito sea su nombre para siempre, porque dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aleluya. Dios es nuestro amparo. Aleluya. Allí es donde nosotros vamos y le decimos y nos humillamos, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, ayúdame, Señor, aleluya. Y Dios nos ayuda, porque Él ve y sabe que necesitamos, que somos frágiles, que sin Él nada podemos hacer. Dice, por eso bien dice la palabra, sin mí, dice, no podéis hacer nada. Sí, es cierto, nosotros somos bien frágiles. Nos quebramos de cualquier cosa, nos acabamos, pero en Cristo Jesús somos fuertes. Por eso bien dice la palabra, diga el débil, fuerte soy, aleluya. ¿Por qué? Somos fuertes en Cristo Jesús. Él es el que nos da la fuerza por medio de su Espíritu Santo, aleluya. Él es el que nos da la sabiduría, el conocimiento para seguir adelante. Él es el que nos da esa fortaleza para seguir adelante, glorificando el nombre del Señor, aleluya. Por eso es esta palabra
Primera de Timoteo, capítulo 6 y verso 12. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Aleluya. Primera carta. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Gloria a Dios. Primera carta de Timoteo. Gloria a Dios. ¿Dónde andas, Timoteo? A ver, ya te me fuiste. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo, aleluya, 6 y verso 12. Dice la palabra del Señor. Pelea, dice. ¿Qué? La buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados, dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Qué tremendo es, ¿no? Tenemos que pelear esa batalla, usted y yo, a diario, no es de solamente un día. Tenemos que pelearla. ¿Y sabe cómo la vamos a pelear? Orando, leyendo esta palabra. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos vamos a fortalecer. Por eso bien dice la palabra del Señor, orad sin cesar, dice. Y usted y yo tenemos que orar cuando nos vamos a acostar, cuando vamos a disfrutar de nuestros alimentos. Le damos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque has proveído estos alimentos. Gracias. Entonces, oramos. Pero también debemos de orar y pedirle dirección al Señor, que nos enseñe, que nos guíe a lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra del Señor, pelea la buena batalla de la fe, dice. Echa mano de la vida eterna. O sea, muchas veces tenemos que tener paciencia. Señor, ayúdame. Parece que no llega la ayuda del Señor, pero va a llegar. Sí, amén. Va a llegar. Amén. No se desespere, va a llegar. Si usted está pidiendo un milagro, Dios se lo va a conceder. Pero siga pidiendo. Pero siga pidiendo con fe, no desmaye. Porque muchas veces Dios está viendo qué tanta fe usted tiene. Entonces, cuando nosotros vemos lo que dice esta palabra, que tenemos que pelear la buena batalla, tenemos que tener paciencia para lo que Dios va a hacer. Dios nos está probando qué tanta fe nosotros tenemos, qué tanta confianza nosotros tenemos en Él, qué tanta seguridad decimos. Muchas veces decimos, yo tengo fe, pero cuando estamos en las luchas y en las pruebas, aleluya, ahí es donde su fe y mi fe es probada. Bendito sea su nombre para siempre. Yo no sé cuál sea su necesidad, yo no sé cuál sea su lucha, yo no sé cuál sea su petición, yo no sé cuál sea. Pero lo que sí sé es que si usted le pide al Señor con todo su corazón, si usted le abre su corazón al Señor y si le pide con fe, creyendo que Él lo va a hacer, Él lo puede hacer, porque para Dios nada es imposible. Si usted tiene hijos rebeldes, déjeme decirle, ore y pídale al Señor que Dios los cambie. Señor, yo los pongo en tus manos, dígaselo. Y Dios va a hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque estamos creyéndole al Dios de la gloria. Si usted está enfermo, si usted está enferma, dice que pidamos con fe, no dudando, dice. Y cuando nosotros le pedimos con fe, Dios lo va a hacer. Puede ser que la sane en ese momento, puede ser que la vaya sanando gradualmente. ¿Por qué? Es como aquel ciego que el Señor le dijo, ve y lávate al estanque. Entonces lavó, ¿y qué pasó? Empezó a ver poco a poco, no vio de un momento a otro. Empezó a ver, se lavó y empezó a ver y dijo, ya veo. Y ya regresó. ¿Por qué? Porque fue gradualmente. Entonces, si muchos que me están oyendo, me están escuchando, están en algún hospital, si están en la cárcel, enfermo, déjeme decirle, órele a Dios, pídele a Dios con todo su corazón que Dios lo va a hacer. Así es, amén. Y si usted le está pidiendo a Dios que se reduzca esa condena, Dios lo va a hacer, pero pórtese bien. Hable con el Señor y Dios va a hacer grandes cosas por cada uno de aquellos que necesitan ser sanados, ser liberados, ya sea de cualquier adicción, de cualquier vicio. Dios lo puede hacer cuando usted verdaderamente le puede
clamar al Señor con todo su corazón y le puede decir: Señor, quítame toda esta basura, ya no la quiero. Te dedico, Señor, me comprometo a servirte. Yo me comprometo a ser tu discípulo, como dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y usted, si usted ha tomado esta decisión, Dios puede hacer grandes cosas. Entonces, vamos a orar. Que Dios sea el que obre poderosamente en su vida. Amén. En esas necesidades. Padre y buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro Padre, hemos predicado, hemos compartido tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra no regresa vacía, mi Dios. En esta preciosa hora, Señor, yo te pongo en sus manos, mi Dios, la vida de cada uno de aquellos que están enfermos, Señor. Por cada uno de aquellos, Señor, que necesitan, Señor, un trabajo. Padre, abra una puerta, Señor. Abra un lugar, Señor, para que su nombre sea glorificado en esas vidas, en esos corazones, Señor. Y usted va a suplir conforme sus riquezas en gloria. Padre, en el nombre de Jesús, por cada necesidad, por cada petición, Señor, que aún han de estar llegando a la radio, Padre, las ponemos en tus manos, oh Dios eterno, que usted sea glorificándose en una manera poderosa y maravillosa en la vida de cada uno de aquellos, Padre, por cada uno, Señor, de aquellos que estarán hablando, escuchando esta palabra, mi Dios, los ponemos en tus manos, que usted sea glorificándose en una manera poderosa y maravillosa. Padre, gracias en esta hora, Señor, porque yo sé, Señor, que tu palabra no va a regresar vacía. Yo sé que tu palabra, Señor, va a hacer el trabajo en esas vidas, en esos corazones, Señor, que va a haber inquietud de conocerte, Señor, de llevar esa cruz, aleluya, de negarse a sí mismo y seguirte a ti, mi Dios, para la gloria tuya. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos las gracias y será hasta la próxima. Bendiciones, aleluya.